Comienza el informativo. El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue hallado sin vida este sábado en su celda en una cárcel federal de Nueva York. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, se habría suicidado durante la noche. El magnate de 66 años, acusado de estar implicado en una trama de abusos y explotación sexual de menores, estaba a la espera del inicio de un juicio. Sobre las 7:30 de la mañana, hora local, fue encontrado el cuerpo sin vida del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. El magnate se habría ahorcado, según los informes de medios locales. El empresario estaba detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York, mientras esperaba su juicio. Enfrentaba una posible pena de hasta 45 años tras las rejas. Acusaciones. El 6 de julio fue detenido por el FBI cuando aterrizó en Nueva Jersey, en su avión privado de regreso de sus vacaciones en Europa. La Fiscalía Federal de Manhattan presentó posteriormente cargos contra Epstein por tráfico sexual de menores, pero los detalles de su conducta se habían estado conociendo desde hace décadas. Los hechos de los que se le acusó habrían ocurrido entre 2002 y 2005. Según la acusación pública en julio, el magnate reclutaba a menores de hasta 14 años para acceder sexualmente a ellas. El multimillonario habría pagado a las jóvenes para que reclutaran a más menores para asegurar nuevos encuentros sexuales. Vamos a ver a esta hora imágenes en directo de los exteriores del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde Jeffrey Epstein había sido confinado antes de ser encontrado muerto en su celda. Establecemos contacto telefónico a esta hora con nuestro periodista en la Gran Manzana, Alejandro Rincón, para que nos amplíe esta noticia. Alejandro. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Es la 1 de la tarde, 4 minutos, hora local de la ciudad de Nueva York. Comenzamos este contacto actualizándolos a ustedes de una reacción de último momento. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha emitido un comunicado en donde se declara conmocionado por la muerte de Jeffrey Epstein, en lo que por ahora se considera como un supuesto suicidio. El fiscal general de los Estados Unidos confirma que el Buró Federal de la Investigación de los Estados Unidos, o es decir, el FBI, abrirá una causa para esclarecer las circunstancias de la muerte del hombre acusado por tráfico sexual de menores. Y adicionalmente se ha instruido al inspector general de los Estados Unidos, que es una figura dentro del gobierno de la administración Trump, para que también inicie una investigación independiente sobre este caso. Adicionalmente, también hay otro desarrollo, o más bien un segundo desarrollo de esta noticia de último momento. Fuentes de la Fiscalía y del gobierno de los Estados Unidos le han asegurado al diario The New York Times que Jeffrey Epstein no estaba en monitoreo constante por amenaza de suicidio, que es un elemento clave porque, recuerden, hace solo 3 semanas ya había trascendido información según la cual Epstein había intentado quitarse la vida, en hechos que habitualmente cuando un preso del sistema federal de los Estados Unidos incurre, llevan a que las autoridades impongan este tipo de monitoreo a los reos. Sin embargo, de acuerdo, de nuevo reiteramos, al diario The New York Times, este tipo de medida no se le había aplicado directamente a Jeffrey Epstein, de manera tal que con estos 2 últimos desarrollos pues se abren cada vez más dudas alrededor de las circunstancias alrededor de ese fallecimiento. Carlos. Bien, vamos a agradecer este reporte de nuestro periodista en la Gran Manzana, Alejandro Rincón. Avanzamos. Epstein, reconocido por sus influyentes amistades en el mundo de la política, había atentado contra su vida el pasado 25 de julio. Se trata del financista más famoso de los Estados Unidos. Era conocido por asistir en el pasado a las lujosas fiestas del ahora presidente Donald Trump. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Epstein, multimillonario, inversor de éxito y bien relacionado en la esfera política y económica estadounidense, empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en Nueva York. En los años posteriores a sus estudios ascendió rápidamente en el mundo de las inversiones, en donde forjó gran parte de su fortuna. Incluso compró una isla en el Caribe, Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Aquí era donde Epstein escapaba del trabajo duro. Los lugareños la llamaban la Isla Pederasta o Isla de las Orgías. Era cercano a grandes personalidades como el príncipe Andrew de Inglaterra, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton o el actual presidente estadounidense Donald Trump. En este video, en 1992, aparece Epstein junto a Trump en su club de Mar-a-Lago en Florida. Ambos comparten visiblemente de manera amistosa y distensionada. Sin embargo, en medio del escándalo por las acusaciones, la opinión del mandatario estadounidense parece haber cambiado respecto al multimillonario.
No era fanático de Jeffrey Epstein y ayer viste a la gente diciendo que lo eché de un club. No quería tener nada que ver con él que fuera hace muchos años. Esto muestra una cosa, que tengo buen gusto. De acuerdo, ahora otras personas se fueron con él. Fueron a su isla, fueron por todas partes. La detención de Epstein derivó en la renuncia del secretario de Trabajo, Alex Acosta. El alto funcionario de origen hispano fue uno de los fiscales federales con los que Epstein llegó a un acuerdo en 2008 cuando era acusado por tráfico sexual. A otros temas, se revelan el video del arresto del hombre que el jueves pasado entró fuertemente armado a una tienda en el estado de Missouri. La misma cadena donde otro pistolero mató a 22 personas en El Paso, Texas. Las autoridades informaron que el sospechoso de aproximadamente 20 años había ingresado al supermercado en la ciudad de Springfield mientras se portaba un rifle y llevaba puesto un chaleco antibalas. Aunque no hubo disparos, los administradores del establecimiento comercial alertaron a los clientes para que salieran del lugar. Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran cómo un oficial de la policía lo reduce. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto a la posibilidad de regular el mercado de armas en el país tras los tiroteos del pasado fin de semana en Texas y Ohio. El mandatario republicano dijo incluso haber conversado con senadores de su partido y el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que legisladores de su partido, el republicano, ya están trabajando en reformas a las leyes de portación de armas tras los tiroteos del fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que dejaron una treintena de muertos. Hablé con senadores que en algunos casos amigos míos, pero fuertes defensores, y lo digo de manera positiva, duros defensores de la segunda enmienda. Ellos entienden que no queremos gente loca, enferma mental, gente mala y peligrosa. No queremos que las armas estén en las manos de la gente equivocada. Trump también dijo haber conversado con la controversial y poderosa Asociación Nacional del Rifle, que se opone totalmente a cualquier regulación del mercado de armas. Tras el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que movilizó a estudiantes en todo el país para exigir un mayor control de la venta de armas, Trump dijo que apoyaba una propuesta de la oposición demócrata para prohibir los fusiles de asalto. Pero más tarde el mandatario reiteró su apoyo a la NRA, que aportó cerca de $30 millones a su campaña presidencial en 2016. Los atacantes de El Paso y Dayton usaron armas semiautomáticas que se pueden comprar legalmente en la mayoría de los estados del país y permiten derribar a un gran número de personas incluso en segundos. La declaración jurada de la orden de arresto del sospechoso de la matanza en El Paso, identificado como Patrick Wood Crusius, de 21 años, confesó haber usado un rifle AK-47 y dijo a la policía que su objetivo eran los mexicanos, denunciando lo que llamó una invasión hispana en Estados Unidos. Y la esposa de una de las víctimas que dejó el tiroteo en El Paso, Texas, le pidió al presidente Donald Trump no reírse cuando alguien amenace con matar a la comunidad. La vida de Rosa María Valdés se hizo añicos cuando su esposo Alexander Gerard Hoffman, de 66 años, ciudadano alemán, fue asesinado durante el tiroteo del sábado pasado. El viernes, cuando ingresaba a la funeraria donde se celebraba una ceremonia privada para su difunto esposo, dijo que si hablaba con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no se burlara ante las amenazas de supremacistas blancos. El ataque dejó 22 muertos en Texas. Al señor Trump le pediría que ya no se vuelva a reír cuando alguien diga que nos maten. Él se rió, junto con todos los demás, ¿verdad? Y eso no es justo. No somos animales para que nos anden cazando en la calle como si fuéramos animales. Este viernes se cerró en Guatemala la campaña electoral marcada por las tensiones alrededor del acuerdo con Estados Unidos de tercer país seguro. Críticos aseguran que la decisión fue tomada a espaldas del Congreso. La congresista demócrata estadounidense Nancy Pelosi visitó Guatemala y no se reunió con el presidente Jimmy Morales. Informe de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. El temor de una ola migratoria se cierne sobre las elecciones del domingo en Guatemala. También los ciudadanos de San Martín Jilotepeque, un poblado al norte de la capital, temen una afluencia de inmigrantes salvadoreños y hondureños. Ellos quieren vivir y entrar aquí, ya vienen muchos
nicaragüenses, ya vienen muchos salvadoreños y se están regando por esta parte. La mayoría de los guatemaltecos critica la firma del acuerdo secreto entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump, que clasifica a Guatemala como tercer país seguro. Ello obligaría a migrantes salvadoreños y hondureños a solicitar asilo en Guatemala si cruzan primero el país. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, crítica de la política migratoria de los republicanos, pone en duda la capacidad de Guatemala para cumplir con sus obligaciones. Por eso evitó reunirse con Jimmy Morales durante su visita a Guatemala. ¿Cómo podríamos trabajar juntos para que Guatemala sea un lugar en el que la gente quiera quedarse en vez de intentar sufrir las inclemencias que supone entrar a los Estados Unidos si no logran obtener un estatus? Pelosi también manifestó su preocupación por la situación en la frontera sur de Estados Unidos, a donde también viajará este fin de semana. Numerosas ONGs han levantado la voz para criticar la precaria situación en los centros de detención de migrantes. Aquí hablo en nombre de todos. Hemos discutido en profundidad este tema en la reunión del partido. Realmente hay que decirlo, las cosas tienen que cambiar. Es absolutamente vergonzoso lo que está pasando en la frontera. Muchos de nosotros hemos estado ahí una y otra vez y las cosas no han mejorado. Esperamos ver algo, aunque sea pequeño, en la noche del sábado al domingo cuando estemos allí. Ahora está por verse si el próximo gobierno elegido este domingo continuará adelante con este acuerdo que aún no ha sido presentado ante el Congreso guatemalteco y cuyos detalles son desconocidos por todos en el país. Convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de la región, ese es el objetivo del Plan Control Territorial implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Tras 60 días de su implementación, las autoridades de seguridad reportan una disminución considerable de los homicidios. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La región del Triángulo Norte por años ha sido catalogada como una de las zonas más violentas del mundo, sin tener una guerra declarada. En este entorno, durante los primeros 5 meses del 2019, El Salvador registró más de 1.400 hechos violentos. Honduras y Guatemala, 1.873 y 2.330 respectivamente. Este panorama ha cambiado durante los primeros 2 meses del gobierno de Nayib Bukele. En julio, las autoridades de seguridad reportaron 154 homicidios, la segunda cifra más baja durante este siglo. La efectividad de este plan básicamente ha sido que el gobierno tiene ahora control sobre los territorios. No obstante, también hemos tenido como gobierno un control absoluto y verdadero de los centros penales, que también esto ha venido a coadyuvar en los esfuerzos territoriales que se han hecho. Durante los últimos periodos presidenciales se implementaron planes para combatir a las pandillas, a las cuales se les atribuye la mayoría de los homicidios según la Policía Nacional Civil. En las últimas 4 administraciones, la cifra fueron de 12.000 a más de 23.000 asesinatos. Según algunos parlamentarios, las estadísticas forman parte de un ciclo de violencia, pero al desconocer la integralidad de este plan, no hay certeza en que los resultados sean sostenibles en el tiempo. Nos dicen una cosa nada más. Vamos a cortar las finanzas, es decir, es una presencia disuasiva territorial para las extorsiones, pero no es el empoderamiento de los agentes del Estado para tener el control de los territorios. Pero en algún momento, si estos planes resultan no ser sostenibles, vamos a tener que poner las cartas sobre la mesa y seguir tomando otras medidas. Bukele presentó la tercera fase del Plan Control Territorial, denominada Modernización, la que pretende mejorar el equipamiento de los elementos de seguridad para combatir eficientemente a las estructuras criminales. El costo supera los $210 millones. Un tribunal de Panamá absolvió este viernes al expresidente Ricardo Martinelli por cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos. El exmandatario acusó a su sucesor, Juan Carlos Varela, de liderar una supuesta conspiración en su contra. Quiero darle gracias a Dios. El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue absuelto el viernes por cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos. El Tribunal de Juicio Oral también levantó las medidas cautelares que pesaban en su contra. Se hizo justicia
Esto fue una conspiración amañada por Juan Carlos Varela y por Rolando López. Han amañado la justicia en Panamá. Simpatizantes de Martinelli increparon a los fiscales y abogados querellantes. En medio de los incidentes, una puerta de cristal quedó rota. Por motivos de seguridad, algunas víctimas del presunto espionaje tuvieron que ser sacadas por una puerta trasera. Martinelli era juzgado desde el 12 de marzo por presuntamente pinchar entre 2012 y 2014 las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. La Fiscalía había pedido 21 años de prisión para el exgobernante por la comisión de 4 delitos. También había solicitado 10 años de reclusión por peculado de sustracción y 3 por peculado de uso. Sin embargo, el tribunal estimó que la credibilidad del testigo protegido utilizado por la Fiscalía, un miembro del Consejo de Seguridad, estuvo afectada por la parcialidad de sus declaraciones. Además, se vulneraron principios fundamentales del debido proceso según el veredicto unánime. Martinelli había sido extraditado a Panamá el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir la justicia de su país. Esta fue la primera vez que un expresidente panameño enfrentó un proceso penal. Cinco muertos es el saldo de una balacera al interior de un local de tragamonedas en Chile. El incidente ocurrido en la noche de este viernes empezó por un altercado en el exterior del sitio entre dos sujetos, según los testigos. Los reportes también indican que uno de los hombres ingresó al local cuando el otro sacó un arma de fuego y empezó a disparar de forma indiscriminada. La policía informó que tras el tiroteo se encontraron por lo menos 70 casquillos de bala dentro y fuera del establecimiento. Las autoridades continúan la búsqueda del responsable. Estados Unidos certificó a Colombia como un país comprometido con la lucha antidrogas. El presidente Donald Trump señaló además que su administración trabajará con el gobierno de Iván Duque para alcanzar la meta de reducción de cultivos de coca y producción de cocaína. El presidente Donald Trump envió un memorando para el secretario de Estado donde certifica que Colombia sigue siendo un aliado estratégico para la lucha contra el narcotráfico. El mandatario resaltó además que Estados Unidos trabajará de la mano con el presidente Iván Duque para que en 2023 se alcance la meta conjunta de reducir a la mitad los cultivos de coca y la producción de cocaína. El presidente Iván Duque ha tenido progresos en la tarea de reducir la producción de cocaína y el cultivo de coca, que están en niveles récord, heredados de su predecesor y en los esfuerzos para restablecer el programa de erradicación aérea liderado por Colombia. El pasado 5 de agosto, los senadores Marco Rubio y Rick Scott escribieron una carta a Trump pidiéndole reconocer los esfuerzos de Colombia en la lucha antinarcóticos. La noticia llega 2 años después de que Estados Unidos amenazara con desertificar a nuestro país por el aumento de coca sembrada en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. En el mismo documento, el gobierno Trump señaló que Venezuela y Bolivia no cumplen con los acuerdos internacionales antinarcóticos. Con el fin de la dictadura de Maduro y sus elementos criminales, Estados Unidos tendrá una mejor oportunidad de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas desde Sudamérica. Lanzó una dura advertencia además contra México, a quien le pidió hacer más para evitar el flujo de droga por la frontera sur. Y el gobierno colombiano celebró la certificación de los Estados Unidos. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que el memorando del presidente Trump es la muestra del buen momento de la cooperación entre ambos países y destacó además los resultados en materia de erradicación de cultivos ilícitos. Para el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, la certificación de Colombia por la lucha antidrogas es producto de la decisión del gobierno de combatir la producción de drogas en el país. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018, se erradicaron 30.435 hectáreas de coca. Y entre el 1 de enero y el 11 de julio, se erradicaron 40.606 hectáreas. Es decir, en lo corrido del gobierno van 71.041 hectáreas de coca erradicadas. El canciller reiteró que la intención del gobierno nacional es implementar todas las herramientas que permitan luchar contra la expansión de los cultivos de coca. Y en ese sentido, para el gobierno nacional, la aspersión aérea es otra forma de avanzar en la erradicación de los cultivos ilícitos sin exponer la vida y seguridad de quienes adelantan esta tarea. Según cifras oficiales, 11 personas han muerto y 86 han resultado heridas en labores de erradicación desde agosto de 2018. El consejero para la estabilización enfatizó en la sustitución voluntaria. Utilizar todos los mecanismos a disposición, tanto los de erradicación forzosa, pero también el de sustitución voluntaria es el modo correcto de ir acabando con ese
flagelo que tanto nos afecta a los colombianos. Venezuela y Bolivia no han cooperado suficientemente en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos también publicó la lista negra de las naciones de tránsito y producción de sustancias ilícitas. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Este documento, enviado por el presidente Donald Trump al secretario de Estado Mike Pompeo, detalla la lista de lo que la administración considera son los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas. Deben luchar contra el tráfico ilícito de drogas, deben luchar contra las drogas que atraviesan sus territorios y hacia Estados Unidos, y si no lo hacen mejor, Estados Unidos tendrá que imponer penalidades o sanciones. El documento resalta que Bolivia y Venezuela han fallado demostrablemente en cumplir los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas. A pesar de las repercusiones que esto pueda tener, Fernando Cotts afirma que no se espera que estos dos países impulsen fuertes estrategias de lucha contra la droga. No debería ser una sorpresa para Bolivia y Venezuela, no debería ser una sorpresa para el Congreso y honestamente a corto plazo no va a cambiar nada, porque es algo que ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Aunque México no estuvo en la misma posición de Bolivia y Venezuela, también estuvo puesto en la lista con la advertencia de ser reprobado si no aumenta sus esfuerzos, especialmente para frenar la producción y distribución de heroína y fentanilo. Yasmín López, Voz de América, Washington. El militar César Milani, ex jefe del ejército argentino, fue absuelto el viernes de la acusación por el secuestro y tortura de un hombre y su hijo en 1977 durante la dictadura. La justicia argentina absolvió el viernes al militar César Milani de la acusación de secuestro de un hombre y su hijo en 1977, durante la dictadura. El Tribunal de La Rioja, que juzgó también a otros 10 imputados, ordenó su libertad inmediata. La Fiscalía había solicitado 18 años de prisión para Milani, quien enfrenta otra denuncia por la desaparición forzada de un soldado y por enriquecimiento ilícito cuando estaba al mando del ejército. Además de Milani, otros 4 acusados fueron absueltos y 6 condenados a penas de entre 3 años y medio y 10 de prisión por homicidio agravado, allanamiento ilegal, privación ilegítima de libertad e imposición de tormentos. Entre 2013 y 2015, Milani se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que le generó múltiples críticas a la expresidenta por parte de organismos de derechos humanos. Milani se retiró del ejército en junio de 2015 y 2 años más tarde fue arrestado por su presunta implicación en los 2 secuestros. Desde entonces estuvo en prisión preventiva. La dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 dejó 30.000 desaparecidos, según defensores de los derechos humanos. Los militares y civiles acusados nunca admitieron culpa ni revelaron informaciones sobre la represión ilegal. Decenas de habitantes de una favela en la zona norte de Río de Janeiro bloquearon una calle del barrio Tijuca, enfurecidos por la muerte de un joven que, según sus allegados, fue alcanzado por un tiro cuando esperaba un autobús para ir a la escuela. Habitantes de una favela de Río de Janeiro protestaron el viernes por la muerte de un joven que, según sus allegados, fue alcanzado en el pecho por un disparo mientras esperaba un autobús para ir a la escuela. Furiosos, los vecinos cerraron una importante vía del barrio Tijuca en la zona norte de la ciudad. Hay militares dentro de la favela. ¿Por qué la policía no combate esos crímenes y si quieren combatir a un chico que estaba en una parada de bus? La Policía Civil confirmó a la AFP que está investigando las circunstancias en que murió Gabriel Ferreira Alves, de 18 años, habitante del Morro do Borel. La policía militar encargada del patrullaje en la ciudad informó que el viernes por la mañana su unidad en Borel fue atacada por criminales, pero que los agentes no respondieron al ataque con tiros y que no había una operación policial en curso cuando ocurrió la muerte del estudiante. Ayer hubo una redada en la favela, se llevaron 2 presos y mataron a 2. ¿Había necesidad de volver hoy para hacer otro operativo, para dejar una víctima más? Hoy vamos a enterrar a 2 personas, tendremos otro funeral mañana. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Río de Janeiro, principal destino turístico de Brasil, registra desde hace décadas altos índices de violencia en sus barrios periféricos que cotidianamente son escenario de tiroteos entre grupos de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.
Insólita propuesta del presidente de Brasil para preservar el medio ambiente. En medio de críticas por sus políticas ambientales, Jair Bolsonaro sugiere hacer caca día de por medio. Basta con comer un poco menos. Me están hablando de contaminación ambiental. Solo con hacer caca un día sí, un día no, mejoraremos bastante nuestra vida. Entre tanto, líderes de comunidades indígenas en Brasil anunciaron el viernes una manifestación para reafirmar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Las protestas tendrán lugar el 13 de agosto en Brasilia, informe de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. El bosque tropical amazónico es una reserva de servicios ecológicos para los pueblos indígenas, las comunidades locales y el resto del mundo. Pero de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó solo en el mes de julio casi 2.300 kilómetros cuadrados, o el equivalente a destruir un campo de fútbol lleno de árboles por minuto. Cifras que son cuestionadas públicamente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Si esos números fueran ciertos, la Amazonía ya estaría devastada como 3 veces en los últimos 20 años. Una contradicción frente a las políticas negacionistas del gobierno de Jair Bolsonaro, que apoya la minería y la agricultura en este pulmón del mundo y ataca abiertamente a los pueblos indígenas desde el inicio de su gobierno, como cuando en redes sociales dijo que era una vergüenza que la caballería brasileña no fuera tan eficaz como los estadounidenses que exterminaron a sus indios. La reivindicación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos ancestrales son las consignas de la primera marcha de mujeres indígenas que se desarrolla hasta el martes en Brasilia. En esta coyuntura que es insostenible, difícil, que produce tantos ataques no solo contra nuestros derechos, sino también contra nuestras vidas, es importante que usemos este liderazgo para luchar en defensa de la madre tierra. Las mujeres buscan frenar los planes de desarrollo del gobierno de Bolsonaro en la Amazonía, que incluyen una presa, un puente sobre el río Amazonas y la prolongación de una carretera de 500 kilómetros. Esta marcha es para nosotras el primer paso para recuperar el espacio que nos ha sido arrebatado a las mujeres indígenas. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro responde con sarcasmo que la fórmula mágica para combatir el problema ambiental está en reducir la ingesta de alimentos. Así un día se hace caca y al otro no, mientras la deforestación de la Amazonía brasileña aumentó en 278% en el último año. Y es que expertos en Brasil han advertido que bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro la deforestación en la selva amazónica brasileña se ha incrementado. Para hablar del alcance global de esta problemática, saludamos a nuestro jefe de misión, Nicolai Abril. Como siempre es un gusto, Nico, bienvenido, buena tarde. ¿Cuántas hectáreas de bosque ha perdido el mundo? Carlos, muy buenas tardes. Los bosques cubren el 30% de la masa terrestre total del mundo. Sin embargo, la destrucción de los bosques tropicales continúa rápidamente. En 2018, el mundo perdió 12 millones de hectáreas, que es el tamaño de Nicaragua. 3.6 millones de hectáreas era de bosque primario, una pérdida crucial en términos de almacenamiento de carbono y biodiversidad. Un aumento en las tierras agrícolas, la tala, los incendios forestales relacionados con el cambio climático y la minería son los principales impulsores de la deforestación. La destrucción de la selva tropical primaria, equivalente en 2018 a un área del tamaño de Bélgica, tiene lugar principalmente en 5 países. En Brasil, donde se destruye la selva amazónica para la minería y la agricultura. República Democrática del Congo, donde la culpa es de la explotación industrial. Indonesia, donde la cubierta arbórea ha dado paso a los productores de aceite de palma y también a la tala. En Colombia, donde se han abierto desde el acuerdo de paz en 2016 áreas de bosque ocupadas durante mucho tiempo por las FARC. Y Bolivia, donde el bosque es reemplazado por tierras de cultivo y pastizales. Las consecuencias son la desaparición de hábitats naturales para la flora y la fauna, la erosión del suelo, lo que lleva a desprendimientos y deslizamientos de tierra. Esto causa inundaciones y la interrupción del ciclo del agua, cambio climático, ya que hay menos precipitaciones y finalmente, Carlos, aumento del calentamiento global. Nico, antes de pedirlo, ¿qué tal la propuesta de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil? Yo no quiero referirme a eso. Bien polémica. Gracias a Nicolai Abril, nuestro jefe de misión.
Tragedia en Tanzania, al menos 70 o 60 personas murieron y otras 65 resultaron heridas por la explosión de un vehículo que transportaba combustible en el este del país. Según las autoridades, la mayor parte de las víctimas estaban intentando extraer combustible del vehículo después de que éste sufriese un accidente. Otros eran vendedores ambulantes y motoristas cuyos cuerpos quedaron calcinados, lo que dificulta su identificación. Y en Malasia, un grupo de turistas se ofreció a ayudar en las labores de búsqueda de una niña irlandesa de 15 años que fue reportada como desaparecida este sábado. Los viajeros originarios de Singapur trabajan junto con las autoridades en las tareas de rescate. Más de 200 hombres pertenecientes a los equipos de emergencia trabajan también en la zona en donde la menor fue vista por última vez. La niña, identificada como Nora Kuoirin, desapareció misteriosamente el domingo pasado del hotel en el que se hospedaba junto con su familia. La madre de Nora agradeció a los turistas por ayudar en la búsqueda de su hija. Queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que están buscando a Nora día y noche. Los vemos trabajando tan duro y también orando con nosotros, estando con nosotros. Sabemos que han renunciado a su tiempo, especialmente en este momento del festival, para estar con nosotros aquí. Significa mucho para nosotros y estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo, por todos los que están aquí, por todos los que están ayudando y los que no están aquí. Estamos muy impresionados con el esfuerzo de su experiencia, su dedicación y esperamos encontrar a Nora. Un deslizamiento de tierra acabó con la vida de al menos 32 personas en Myanmar. Los socorristas que trabajan en la zona retiraron los cuerpos de las víctimas que quedaron bajo los escombros. Decenas de personas aún permanecen desaparecidas. Las fuertes lluvias en la región de Motama ocasionaron la emergencia. A 95 ascendió el número de muertos por inundaciones en India. Reportes oficiales indican que las intensas lluvias registradas en los últimos días han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Las precipitaciones también han afectado el sector agrícola, generando desabastecimiento de algunos productos. El Departamento Meteorológico advirtió sobre posibles lluvias más intensas durante este fin de semana. Y cerca de 400 personas se fueron puestas a salvo en China tras el paso del tifón Lequima este sábado. Con cuerdas y botes inflables se fueron puestas a salvo las personas que permanecían atrapadas en sus hogares. La emergencia fue ocasionada cuando el centro del tifón tocó tierra. Las torrenciales lluvias aumentaron significativamente el nivel de los ríos. Los fuertes vientos y las precipitaciones también ocasionaron cortes en el suministro de energía eléctrica y también el agua potable. En el gigante asiático reportan al menos 13 muertos y 16 desaparecidos. Y en Francia, poderosas tormentas azotaron la ciudad de Toulouse. Completamente inundadas quedaron decenas de avenidas de la sureña población. Justo antes de la medianoche, las aguas empezaron a inundar varios sectores residenciales. Habitantes de las áreas afectadas compartieron videos en redes sociales del inusual suceso. En Luxemburgo, un tornado arrasó con toda su fuerza decenas de viviendas. Las ráfagas de viento levantaron techos y escombros. Líneas telefónicas, árboles y carros fueron los más afectados. 7 personas resultaron heridas. Una tromba marina sorprendió a los transeúntes en Ámsterdam, Holanda. El Instituto Meteorológico indicó que las fuertes tormentas eléctricas registradas sobre la ciudad fueron las causantes del fenómeno este viernes. También advirtió sobre posibles remolinos sobre la ciudad. Las autoridades informaron que no se registraron lesionados y que solo hubo algunos daños menores. Esta semana también se formó una tromba marina frente a un hotel en Sochi, Rusia. Las personas que visitaban la zona turística del Mar Negro captaron la imagen y observaron cómo el torbellino de agua se acercaba. El fenómeno alcanzó a llegar a solo 50 metros de distancia de donde se encontraba el grupo de personas.
Y continúa la emergencia en Rusia por los incendios forestales. El cuerpo de bomberos continúa en las labores para combatir las llamas que han arrasado con cientos de hectáreas de bosque. El presidente Vladimir Putin hizo un llamado al Ejército Nacional para que brinde su apoyo a las labores. Los ecologistas se califican este incendio como uno de los más grandes en la historia del país, una emergencia climática. Seguimos en Rusia. Tuvo lugar una de las más grandes manifestaciones políticas de los últimos años. Este sábado, miles de ciudadanos salieron a las calles de Moscú, la capital, para exigir elecciones libres en la capital. También en San Petersburgo hubo manifestaciones. La policía antidisturbios detuvo a más de 50 personas en ambas ciudades por las agendas o las arengas cantadas en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin. Y el régimen de Irán presentó su nuevo sistema de defensa antimisiles. El aparato tiene la capacidad de interceptar cualquier objeto que se encuentre a 400 kilómetros de distancia. Es capaz de defenderse ante la amenaza de misiles de crucero y drones de ataque. La noticia se conoce en medio de las más recientes tensiones entre la República Islámica y Occidente por la detención de buques petroleros británicos en el estrecho de Hormuz y el derribo de un dron militar estadounidense. Ponemos punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter. Recuerden, nuestra cuenta es @NTN24 y todas las noticias están allí en nuestro portal en internet www.ntn24.com.